Muy bien, muchas gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Traemos aquí enmiendas al presupuesto de Economía, unas enmiendas que tienen su razón de ser en que, lógicamente, no nos gusta ni lo que dice ni lo que no dice expresamente ese presupuesto, y me voy a referir a ello. Para justificar un poco las enmiendas voy a hacer un breve repaso de lo que son los últimos datos de la encuesta de población activa, porque, como siempre, pues sucede lo de siempre, ¿verdad? Los números suficientemente torturados son capaces de confesar cualquier cosa, como he oído hace unos días, y por tanto admiten distintas interpretaciones. Voy a intentar ser lo más objetivo. Los datos referidos a la variación de los ocupados, parados y activos de los 12 últimos meses, el dato interanual para evitar análisis estacionales, nos dice que Castilla y León perdió 46.400 parados, un 4,84%, siendo la cuarta comunidad autónoma con el peor registro de España. Que en los últimos 12 meses los parados aumentaron en 14.700, un 6,48% mayores, la cuarta peor de España. Y que los activos en los últimos 12 meses se redujeron en 31.700 personas, un crecimiento del 2,67%, la tercera peor de España. Digo esto también por otro motivo, porque quiero hacer notar que los ocupados se desploman en 46.000, mientras que los parados aumentan en 14.000. Esta es una de las características de nuestra comunidad autónoma, que se destruye empleo, y eso no pasa directamente a engrosar las cifras de paro, porque hay un componente muy elevado de personas o que se quedan en casa y dejan de buscar desanimadas, o que se van a otras comunidades autónomas, como nos recuerda el INE cada 3 meses, buscando una expectativa de vida más elevada. Por tanto, una situación que, lejos de ser buena, como se nos hace creer desde el Partido Popular, desde la bancada del Partido Popular, es una situación preocupante. Segunda cuestión, en lo que tiene que ver con el presupuesto, decir que tenemos que lamentar que los pocos recursos que hay se ejecuten todavía peor. Voy a recordar un par de datos de ejecución presupuestaria a fecha 9 en los primeros 9 meses del año, en el que se nos dice, por ejemplo, que la Agencia de Innovación y Financiación, en los préstamos que tiene que dar fuera del sector público, no los dentro del sector público, sino los préstamos al sector privado, tenía presupuestados 178 millones de euros a fecha 30 de septiembre y solo ha ejecutado 12, es decir, solo el 7%. Es verdad que la situación es complicada, pero están para eso, están para gestionar los recursos y ser eficaces. En 9 meses no parece que una ejecución del 7% sea demasiado elevada. Son datos, insisto, sacados del tomo de ejecución del presupuesto, no se los inventa este portavoz. Y lo que tiene que ver con el ECIL, las subvenciones de capital, son 36 millones ejecutados de 123 millones presupuestados, el 29%. Por tanto, una muy baja ocupación. Claro, ahora no se nos dirá, ¿es que el presupuesto de la consejería aumenta? Bueno, pues primero, podemos tener ciertas dudas si crece o no crece por el tema de parques, pero incluso dándoles la razón, lo importante no es lo que aumenta sobre el papel, sino lo que se ejecuta. Y me dirán, bueno, es que los fondos de empleo han aumentado. También sobre el papel, pero eso tiene su discusión. Yo no voy a dejar de conocerles, lo he dicho siempre que he intervenido, que aportan 30 millones de fondos propios. Y posiblemente sea verdad que sea de las pocas comunidades autónomas que lo hacen. Pero puestos a poner en valor, yo quiero recordar que al final, para 2014, hay 45 millones de euros para fomento del empleo, y hace 3 años había 98 millones, el doble. Y que si hacemos un análisis por parado, es decir, cuantía de fomento del empleo dividido por parados que lo están demandando, que lo están esperando, en 2011 había 539 euros por parado, mientras que en 2008 había 1.070 euros por parado. Es decir, se ha desplomado en un 8%, un 81%, perdón, un 81%. Bueno, eso es el contexto. Esto es lo que nos dice el presupuesto, que no nos puede llevar a estar de acuerdo. Lo que no nos dice el presupuesto es que, en el fondo, estas cuentas son el resultado de aceptar, de la complicidad, de la corresponsabilidad, con las distintas medidas que desde el Gobierno de España se han ido implementando en materia de economía y empleo. Complicidad, por ejemplo, con la reforma del mercado laboral, complicidad, defensa explícita de ella en esta Cámara, una reforma laboral que, como reconocerán, no ha traído más que recortes de salarios, precarización de empleo y despidos. Una complicidad porque no hemos oído protestar de forma enérgica a ningún miembro del Gobierno con el desplome de los recursos que desde Madrid nos transfieren para las políticas activas de empleo. Una complicidad con algo que es sumamente doloroso, y es el endurecimiento de las condiciones para percibir la prestación por desempleo, para mantenerla en el tiempo, para poder acceder luego a subsidio de desempleo, para luego tener la capacidad de ir a la renta activa de inserción. Tampoco hemos oído una defensa de esa situación. ¿Y cuál es el resultado? El resultado es que cada mes que pasa, Castilla y León tiene un mayor porcentaje de parados que no perciben prestaciones. Somos la tercera comunidad autónoma con un mayor porcentaje de parados sin prestaciones, lo cual es dramático.
Este presupuesto también esconde, aunque se da de forma implícita, una complicidad con la criminalización del parado que cobra indebida la prestación por desempleo. Sabemos cómo va la reforma laboral. Es algo inaceptable. Desde esta Cámara se está aceptando de forma implícita. Una complicidad con, vuelvo a repetir también, lo dije ayer cuando me tocó intervenir defendiendo las enmiendas al articulado, con las declaraciones de la vicepresidenta del Gobierno cuando señalaba con el dedo al parado y acusaba que al menos el 25% cobraba las prestaciones de forma fraudulenta. Todo eso es lo que esconden las cifras de este presupuesto. Eso es lo que esconden y, por tanto, no podemos estar de acuerdo. Eso es lo que justifica las enmiendas que hemos presentado. Unas enmiendas que, como ha repetido más de una vez el portavoz de Izquierda Unida en esta Cámara, claro, son enmiendas que tenemos que intentar justificar de alguna forma, y la crítica por su parte es fácil porque se nos dicen que no lo hacemos bien, que no lo sacamos de la forma adecuada. La cuestión relevante, lo más importante es que pongamos en valor cuál es la demanda que se nos hace a los ciudadanos desde las distintas provincias, y en todos los sitios están demandando más recursos para planes de empleo. Yo no niego que haya 30 millones de fondos propios, pero estamos de acuerdo en que se ha desplomado la mitad, que en comparación con 2011 los recursos dedicados al fomento de empleo es la mitad. Y eso es lo que justifica que presentemos con un nombre u otro distintos planes especiales de empleo o planes de reindustrialización para las distintas provincias, y que después a mayores haya casos particulares, como el caso de León, donde el caso del carbón es sangrante y se apoya explícitamente 5 millones para revitalización de las comarcas mineras leonesas, igual que el norte de la provincia de Palencia, y a mayores se haga una reivindicación de 3 cuestiones puntuales vinculadas a suelo industrial o parques científicos que nos parece sumamente importante. Quiero reivindicar el tema de que se doten de fondos propios de verdad para el parque tecnológico en Burgos, aprovechando que, por cierto, el Ayuntamiento de Burgos ha aprobado una moción en pleno apoyada por el Partido Popular apoyando esa iniciativa. Para Palencia, que el parque científico agroalimentario que se vaya a hacer se haga en la capital, como viene siendo demandado, digamos, por cuestiones lógicas de ventaja comparativa, al tener ahí la universidad un campus vinculado a esa materia. Y para Ciudad Rodrigo, como no puede ser de otra forma, el inicio de un polígono industrial con una dotación de 1 millón de euros. Esas son las enmiendas que presentamos desde el Grupo Parlamentario Socialista, que en el fondo lo que estamos diciendo es, vale, reconocemos que hay 30 millones de fondos propios, nos parece insuficiente, sobre todo comparándolo con 2011, y nos parece insuficiente habida cuenta de la situación dramática que tiene Castilla y León en materia de desempleo. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias. Para un turno en contra de las enmiendas, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor de la Hoz Quintano. Gracias, presidenta. Buenos días. Concluimos hoy el trámite de aprobación de los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma para el año 2014, un trámite que en el ámbito de la Consejería de Economía comenzara con la exposición de los presupuestos por parte del consejero de Economía, una extensa, amplia y pormenorizada explicación no solo del presupuesto de la Consejería, sino también de las líneas generales de la política económica de la Junta de Castilla y León y de los acuerdos con el diálogo social, plasmación, en definitiva, de la voluntad política de la Junta de Castilla y León. Posteriormente, en el trámite de enmiendas, ustedes presentaron a ese presupuesto 13 enmiendas que en comisión tuvimos oportunidad de debatir concretamente y que ya le expuse su aprobación era imposible y así se me reconoció. Hoy nos dice en su intervención que lo importante no es el destino que se dé a los fondos de la Consejería de Economía, sino la demanda de más fondos. Entienda usted, señor López, que ese no es el debate en este momento, sino cuál es el destino de los fondos. Y a mí me hubiera gustado, y ya se lo expliqué en la comisión, que el debate hubiese rondado en torno a cuál es la alternativa de política económica del Partido Socialista y no así los datos de desempleo les leemos de una o de otra manera. No obstante, señor López, le acepto el debate en los términos que usted lo plantea, y si usted no quiere que hablemos de enmienda o no quiere que hablemos de cuál es la alternativa del Partido Socialista al presupuesto de la Junta de Castilla y León, estoy completamente de acuerdo. Analicemos, si quiere, y se lo acepto, repito, el análisis de la situación económica de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, tal y cual hicimos el año pasado en este mismo debate. Y en este mismo debate yo le planteé, señor López, una comparativa
de cuál era la situación de Castilla y León con otras comunidades autónomas, y a ustedes no les gustó por esa referencia que tanto les disgusta a la comunidad autónoma andaluza. Pues bien, hoy no lo voy a hacer. Hoy le voy a comparar la situación de Castilla y León hoy con la que tenía hace un año, simplemente para lograr de usted algo que me gustaría al menos sacar de este debate, y es su reconocimiento explícito de que hoy Castilla y León está mejor que hace un año, de que hoy la situación económica de Castilla y León es mejor que la de hace un año, y que hoy tenemos datos macroeconómicos que así lo evidencian. No solo ya porque hayamos espantado la amenaza de la intervención o porque la prima de riesgo presente unos números que nada tienen que ver con los que presentaba Castilla y León y España hace un año, sino también porque los datos de actividad, los datos de crecimiento del PIB, de comercio exterior, de balanza comercial, de licitación de obra pública, de actividad societaria, de confianza del consumidor, así lo revelan. Y sobre todo porque también tenemos un dato que, si quiere, después profundizamos sobre el mismo, que para mí es la evidencia de la situación económica, que es el desempleo. Hoy Castilla y León, aunque de forma tímida, puede decir que tiene 1.066 parados menos de los que tenía hace un año, y hoy Castilla y León puede seguir diciendo que mantiene el diferencial de desempleo con nuestro país de 5 puntos. En definitiva, hoy podemos decir que Castilla y León, después de un año, ha soportado mejor la crisis de lo que lo han hecho las otras comunidades autónomas, siendo conscientes, muy conscientes, de que en absoluto podemos estar hablando de salida de la crisis, sino, y eso sí, es cierto, y eso es el reconocimiento que espero de usted, de que Castilla y León ha salido de la situación de recesión económica, y así lo demuestra, sobre todo, los datos de crecimiento del PIB. Y así nos lo están diciendo también expertos no institucionales. El informe del BBVA, el reciente informe conocido de la Fundación CEPREDE, nos dicen que Castilla y León tiene muy buenas perspectivas de crecimiento, muy buenas expectativas de crecimiento de cara al futuro. En concreto, la segunda mejor de España. Y eso puede ser casual o puede ser también fruto del trabajo que se lleva haciendo en esta comunidad autónoma, no solo en este año con el presupuesto, con la ejecución del presupuesto de 2013, sino con las políticas que se ha decidido llevar para afrontar la crisis en Castilla y León, y también, sin duda, por el modelo productivo y modelo económico de este territorio. Y en ese modelo de crecimiento, en ese modelo de política económica, es en el que me gustaría detenerme a partir de ahora. Usted sabe que nuestro modelo de política económica se ha basado siempre en el diálogo, a través, principalmente en el ámbito laboral, con los distintos planes de empleo pactados con los agentes económicos y sociales, y en el ámbito industrial, empresarial o puramente económico a través de los acuerdos marcos de competitividad. Pues muy bien, en el año 2014 tendremos la oportunidad de materializar el tercer acuerdo marco para la competitividad con los agentes económicos y sociales, lo cual estamos ahora mismo negociando, y ahí concretaremos hacia dónde debe de ir la política económica para profundizar en medidas financieras, para profundizar en la internacionalización, la necesidad de internacionalización de nuestra economía, en hincapié en innovación y el emprendimiento y la creación de empresas. Pues bien, el llamamiento que yo le hago hoy aquí, al margen de sus enmiendas que sirven para lo que sirven y están hechas para lo que están hechas, es de que el Partido Socialista, o para que el Partido Socialista de Castilla y León se pueda unir también a el acuerdo marco de competitividad. Sería deseable que, al igual que hemos construido una política económica basada en el diálogo con los agentes económicos y sociales, el Partido Socialista de Castilla y León esta vez sí estuviera a la altura, y esta vez sí pudiera también sumar, si tiene algo que sumar, y no dedicarse única y exclusivamente a restar. Desde luego, yo estoy absolutamente seguro, señor López, que si por usted fuera así sería posible. Yo lo que espero es que el Partido Socialista sepa estar también a la altura de lo que necesita Castilla y León, de lo que les están demandando los ciudadanos de Castilla y León, que es, en definitiva, lo que necesitamos todos para ahondar las medidas económicas, las medidas políticas, para convertir esos datos macroeconómicos que hoy nos dicen que salimos de la recesión en el efecto verdadero, que será entonces la salida de la crisis, que es que los ciudadanos de Castilla y León noten que efectivamente las políticas económicas que se han llevado a cabo, los sacrificios que en muchos casos les hemos pedido, tienen su fruto, y entonces sí podremos estar hablando de salida de la crisis. Y entonces lo que hemos hecho unos, lo que han podido hacer otros y no han hecho, pero en todo caso lo que ha sucedido en Castilla y León, valdrá la pena para que los ciudadanos puedan observar, puedan palpar
definitivamente y muy especialmente en los datos de desempleo que efectivamente hemos salido de la crisis. No podemos estar hoy hablando de que estemos saliendo de la crisis, ni mucho menos, pero sí podemos hablar y decir con rotundidad, y yo espero que ustedes reconozcan, que Castilla y León ha salido de la recesión económica, que Castilla y León presenta datos macroeconómicos que nos alientan a la esperanza y nos alientan sobre todo a seguir profundizando en políticas necesarias de impulso de nuestra economía para transformar el crecimiento económico en creación de empleo. Y entonces sí, cuando hayamos creado empleo, cuando aquí podamos reconocer que Castilla y León está creando empleo, es cuando podamos decir, cuando diremos seguro que Castilla y León ha salido de la crisis. Estos presupuestos, concluyo, Presidenta, van a servirnos para eso, para tratar de transformar los datos macroeconómicos de crecimiento y consolidación económica en transformación, en creación de empleo. Presupuestos orientados a la creación de empleo, presupuestos orientados a la creación de riqueza. Yo espero que ustedes, si no en este presupuesto, a través de su ejecución puedan también participar de su desarrollo y a través del marco estratégico de competitividad, a través de la actualización del plan de empleo, ustedes puedan ser partícipes del desarrollo de las políticas económicas que necesita nuestra comunidad autónoma. Ahí les esperamos. Gracias. Para un turno de réplica, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor López Díaz. Bien, muchas gracias de nuevo, Presidenta. Bien, no quiero empezar mi intervención sin agradecer sinceramente el tono del portavoz del Partido Popular, el señor Raúl de la Hoz, tanto en las formas como en el fondo, demostrando que se puede hacer un debate presupuestario sin descalificar al que está en la oposición, así que se lo agradezco de verdad. Segundo, aceptar la oferta de participación tanto activa como, digamos, en el diseño como en la ejecución de las políticas, faltaría más, como hemos venido demostrando en el último año, sin problema alguno. Tercero, reconocemos, porque es evidente, que Castilla y León está mejor que hace 12 meses. Sí, pero el problema no es ese. El problema es cómo está en comparación con el resto de España, porque el resto de España también está mejor que hace 12 meses, y Europa está mejor que hace 12 meses, y el mundo está mejor que hace 12 meses. Por tanto, la cuestión es ver cómo está en el contexto nacional. Usted ha puesto en valor el dato de que en los últimos 12 meses el paro ha caído en Castilla y León en 1.000 personas. Es cierto, es evidente, pero hay un matiz. En Castilla y León ha caído en 1.000 personas y el resto de España ha caído en 99.000. Eso quiere decir que de cada 100 parados menos que hay en España en el último año, solo uno se corresponde a Castilla y León. No es muy buen dato, señor de la Hoz. Y segunda cuestión, usted plantea que hay 1.000 parados menos. Es verdad, pero el dato que no comenta es que se ha reducido en 22.000 personas el número de afiliados a la Seguridad Social, lo cual es algo que no casa. ¿Cómo es posible que se desplome el número de personas que están afiliadas a la Seguridad Social en los últimos 12 meses en 22.000 personas y al mismo tiempo se reduzca el paro en 1.000? Es una cuestión estadística, es una ficción estadística. Ustedes lo reconocieron en el último debate. Simplemente es que hay personas que ya no se apuntan. Y, por tanto, ustedes pueden poner en valor que tienen un buen dato, pero eso no quiere decir que se refleje con la realidad. Tienen un buen dato estadístico porque hay menos personas que están apuntadas al desempleo. Pero lo relevante es cuántos puestos de trabajo se han destruido en el último año. 22.000. Eso es para hacer reflexionar. Sin duda estamos mejor que hace un año, pero la comparativa con el resto de España nos da la sensación que una vez más nos estamos quedando abajo. Vuelven a repetir el argumento, el mantra de la tasa de paro 5 puntos inferior al resto de España. Esto es como una especie de debate de la marmota, si se me permite la expresión, siempre con el mismo argumento. Bueno, pues vamos a repetir la misma respuesta, que seamos conscientes que son 5 puntos por debajo, porque todo espacio geográfico que tiene debilidad demográfica tiende a tener una tasa de paro inferior a la que se corresponde con su actividad productiva. Eso es una cuestión evidente. No estoy diciendo que se deba única y exclusivamente al dato demográfico, pero es inferior en todos los espacios geográficos por esa razón. Y por concretar, solamente voy a dar un matiz. El dato global está muy bien, pero hay muchas provincias que lo están pasando mal. Voy a recordarle muy rápidamente que en los últimos 12 meses solo hay 11 provincias de España donde ha crecido el paro. Solo 11. De ellas 5 son de Castilla y León. Tengo que decirle que hay 11 provincias en España donde el porcentaje de parados que no cobran prestaciones están por encima del 50%. De ellas 5 son de Castilla y León. Tengo que decirle que hay un total de 20 provincias donde la contratación definida ha caído por encima del 10%. 5 son de Castilla y León. Hay un dato, por ejemplo, en Zamora, donde la contratación definida en el último año, en comparación con hace un año, ha caído un 21%. Por tanto, reconocemos el dato global, reconocemos que en comparación de hace un año, ya acabo, Castilla y León está mejor, pero esto no es lo relevante. Lo relevante es que en comparación con lo que está sucediendo en otras comunidades autónomas, nos vamos a quedar rezagados. Y eso es lo que justifica enmiendas para potenciar con más recursos el presupuesto de la Consejería de Economía y Empleo. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias.
Para un turno de dúplica, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor de la Hoz Quintano. Gracias, presidenta. Vamos a ver, yo creo que el debate sobre los datos de desempleo es un debate que nos lleva a terminar reconociendo lo obvio. Oiga, los datos de desempleo de nuestra comunidad autónoma no los vamos a construir ni usted ni yo. Es decir, los podremos valorar. Ya sabemos que ustedes los van a valorar siempre de forma negativa y nosotros tendemos a valorarlos de forma positiva. Pero la realidad no la podemos alterar ni usted ni yo. Y la realidad es, y se lo hemos reconocido, que la evolución del desempleo en Castilla y León en el último año, siendo buena, es peor que la media nacional. Sí, eso es cierto. E igualmente es cierto que desde que comenzara la crisis Castilla y León ha evolucionado mucho mejor de lo que lo ha hecho la media nacional, de tal manera que hoy, si nos comparamos con la situación que tenía Castilla y León y España hace 5 años, nuestra situación es mucho mejor que la que presenta la media nacional. Y eso es una realidad incuestionable. La podemos analizar de una u otra manera, pero resulta incuestionable. La cuestión sería preguntarnos el por qué está sucediendo esto, ¿no? Y eso nos podría llevar a otro debate, de por qué en Castilla y León ha soportado mejor la crisis que lo han hecho otras comunidades autónomas y por qué en Castilla y León ahora mismo el desempleo no está evolucionando de forma tan favorable como lo están haciendo otras comunidades autónomas. Y si nos comparamos, por ejemplo, con lo que está sucediendo en territorios muy cercanos a nosotros, como el País Vasco, como Navarra, como Aragón, con modelos productivos muy similares a los que tiene Castilla y León, nos damos cuenta que les está sucediendo lo mismo. Es decir, que las comunidades autónomas que presentan mejores cifras de desempleo, mejores tasas de paro, son aquellas comunidades que peor han evolucionado en el último año. ¿Y por qué sucede esto? Sencillamente porque tienen unos modelos productivos mucho más consolidados, mucho menos dependientes del consumo y de la construcción, y porque se sustentan, como Castilla y León, en un modelo sólido industrial, en un modelo de internacionalización de nuestra economía, en definitiva, en un modelo menos expuesto a los vaivenes de los ciclos económicos. Y eso es lo que produce que hoy Castilla y León, sobre una base de una economía pactada hace años ya, yo lo recuerdo que en el año 99 aquí empezamos a hablar de un cambio en el modelo productivo y una necesidad de no vincular nuestro desarrollo económico única y exclusivamente a la construcción y al consumo. Algunos aquí, en esta misma Cámara, se echaron las manos a la cabeza de lo que estábamos planteando. Y en vez de aprovechar ese ciclo económico de bonanza, como hicieron otras comunidades autónomas, haciendo policías, haciendo televisiones, haciendo macroproyectos, aquí nos dedicamos a sencillamente profundizar en un modelo industrial, en un modelo económico consolidado y consolidable. Y eso es lo que nos permite hoy presentar unos datos económicos que son mejores que los de aquellas comunidades autónomas que prefirieron exponerse al ladrillo, que prefirieron exponerse a los grandes proyectos hoy inútiles. Y yo recuerdo algunos debates, por ejemplo, surgidos aquí. Recuerdo, por ejemplo, cómo ustedes plantearon hasta 3 circuitos de velocidad. ¿Lo recuerdan ustedes? Un circuito de velocidad en La Bañeza, un circuito de velocidad en Tordesillas y un circuito de velocidad, no recuerdo en qué pueblo de Zamora. Y nosotros se lo negamos. ¿Sabe lo que está ocurriendo en aquellas comunidades autónomas que sí aceptaron la construcción de circuitos de velocidad? Que hoy están cerrando y que hoy las comunidades autónomas tienen que pagarlos. Es solo un ejemplo de unos modelos de desarrollo económico basados en la especulación y en los proyectos inútiles, y proyectos económicos o modelos económicos como el de Castilla y León, sólidos, consolidables, que pensaban más en la creación de riqueza a largo plazo que en el pelotazo a corto plazo. Hay ejemplos para todos los gustos, en todas las comunidades autónomas gobernadas en unos casos por nosotros y en otras por ustedes, pero desde luego que nos deben llevar a la reflexión, al menos, de que lo que hemos hecho en Castilla y León no estará tan mal, cuando no debemos de estar cerrando televisiones como han hecho en otras comunidades autónomas. Y algo habremos hecho bien, y en ese reconocimiento es en el que me gustaría encontrarles a ustedes en algún momento. Nada más y muchas gracias. Gracias. Señorías, comenzamos con el debate de las enmiendas a la sección 8, Consejería de Economía y Empleo, presentadas por el procurador González Suárez, con los números 592 a 645, que se mantienen vivas en este Pleno. Para su defensa tiene la palabra el señor González Suárez. Buenos días, señorías. Se mantienen vivas por parte de Izquierda Unida de Castilla y León 54 enmiendas a esta sección 08 de Economía y de Empleo. Enmiendas que tienen objetivos claros, que es fijar postura respecto a por dónde debieran ir las decisiones de la Junta de Castilla y León como gobierno de esta comunidad y como gobierno que debe estar al frente de la dinamización económica y de la dinamización social. Estamos en una sección
que debe tener en cuenta cuáles son los datos económicos de esta comunidad, y la mejor forma de tener en cuenta los datos económicos de esta comunidad no es vender humo sobre en qué situación positiva nos encontramos, que es absolutamente irreal. No se puede decir que la situación de Castilla y León es positiva cuando tenemos más de 230.000 parados registrados, pero sobre todo cuando tenemos una fuerte pérdida de puestos de trabajo, una fuerte pérdida de cotizaciones a la Seguridad Social, una fuerte pérdida de pequeñas y medianas empresas. No quiero volver a recordar el número de empresas pequeñas y de medianas cerradas durante los últimos 4 años en esta comunidad. Miles de ellas. En esos miles de empresas estaban las decenas de miles de trabajadores que han perdido su puesto de trabajo. De ahí que nuestras enmiendas tengan que ver con avanzar hacia el apoyo a la economía social, sobre avanzar en el apoyo y dinamización en la generación de empleo por la pequeña y la mediana empresa. Hay que tener en cuenta que en esta comunidad sería absolutamente factible aprovechar nuestro sector primario para avanzar desde el cooperativismo y las sociedades laborales en las industrias de transformación. Castilla y León no puede renunciar a dejar de ser un territorio de monocultivo en lo industrial. Hay que avanzar en la diversificación, porque el monocultivismo industrial trae como consecuencias, con anterioridad se hablaba de ladrillo, pues bien, otra grave consecuencia puede ser el monocultivismo industrial. Hemos estado a punto de quedarnos sin industria. No hemos quedado, pero hemos estado a punto. Hay que seguir avanzando en ese apoyo. Parte de las enmiendas tiene que ver con cumplir desde lo público con lo que no se ha cumplido hasta estos momentos. Yo he insistido permanentemente en cómo diferentes gobiernos allende de la Sierra de Guadarrama y gobiernos de esta comunidad, no diferentes porque son del mismo partido, esté quien esté en una o en otra consejería, han abandonado su obligación de haber reindustrializado las comarcas mineras. Es necesario hacer inversiones para reindustrializar las comarcas mineras. Es necesario generar dinamismo económico aprovechando también los municipios de las comarcas mineras. Es necesario cumplir con lo que no se ha cumplido hasta este momento con las comarcas mineras. Hay una apuesta también clara en nuestras enmiendas por el apoyo a el pequeño y mediano comercio, por el apoyo a la artesanía, absolutamente fundamental, y sobre todo en unos momentos en los que el Partido Popular ha apostado en Castilla y León y ha apostado en España por tener en cuenta solamente los intereses de las grandes distribuidoras y de las grandes superficies comerciales. Y la apuesta por el pequeño y mediano comercio no es en poner a su disposición recursos para no se sabe qué, es ponerse al frente para regular el mercado y favorecer el empleo en esos sectores y favorecer el dinamismo en esos sectores. Asimismo, hay un número importante de las enmiendas que tienen que ver con el ahorro, con la diversificación energética y con las energías renovables. Estas enmiendas han sido presentadas en un momento en el que todavía no conocíamos, todavía no era suficientemente público ni publicitado el ataque que se está dando por parte del Gobierno de Madrid por la vía impositiva hacia las energías renovables, incluso energías renovables utilizadas para el consumo de las familias. Por eso hay que avanzar en el apoyo. Asimismo, desde esta sección hay que poner recursos al servicio de la mejora de las infraestructuras eléctricas en las zonas rurales, en los municipios rurales. Estamos hablando permanentemente del despoblamiento rural. Pues bien, un avance del despoblamiento rural tiene que ver con la falta de infraestructuras
que permitan un dinamismo económico. Y poco se puede hacer en las zonas rurales si no existen infraestructuras eléctricas que den respuestas a nuevas maquinarias y si no hay infraestructuras en telecomunicaciones y en comunicaciones. Y por ir finalizando, hay un tipo de enmiendas que tienen que ver algo muy concreto con un territorio de la comunidad. Y alguien puede decir, ¿por qué desde Izquierda Unida Castilla y León que no se elaboran empresas concretizadas en el microterritorio va y lo hace en uno? Pues bien, la provincia de Ávila, en la que fijamos enmiendas económicas para el empleo y el desarrollo industrial, es un ejemplo de cómo se ha abandonado al albur de los intereses especulativos por parte del Gobierno la situación. Si hay una provincia que ha mantenido un cierto nivel industrial y donde ha caído totalmente, es ella. Por eso la ponemos como ejemplo. La ponemos como ejemplo porque el mayor porcentaje, no digo cifras absolutas, digo el mayor porcentaje de empleo industrial perdido se concentra en esa provincia. Hay otras que viven mayoritariamente del sector turístico, otras que viven del sector primario agroganadero, y hay algunas donde se compatibilizaba todo ello y no se pueden dejar al albur. No queremos desde Izquierda Unida Castilla y León que el ejemplo financiero soriano de elevada riqueza por la poca población que tiene sea un efecto en toda la comunidad. Entonces, tomemos como ejemplo cómo se ha actuado en este caso para buscar soluciones a cada uno de los territorios de la comunidad donde hay paisanaje, es decir, donde hay población que necesita recursos para vivir. Y por ir finalizando, desde esta sección es necesario, desde esta Consejería de Economía y Empleo, avanzar también en la calidad en el empleo. No es posible que aparezcamos permanentemente como la comunidad autónoma donde mayor pérdida salarial sufren los trabajadores, porque si estadísticamente se pierde capacidad salarial, ¿qué no ocurre en la realidad ante la poca insistencia de las administraciones en controlar las contrataciones? Gracias. A mí me ha llamado poderosamente la atención una noticia que telefónicamente anoche me decían y que no me han autorizado, lógicamente es entendible, a denunciar. Pero una persona contratada que trabaja 14 y 15 horas por 490 euros es sumamente denigrante. Y esta persona no está en las estadísticas, pero esta persona tiene nombres, apellidos y familias a las que mantener. Hay que dinamizar económicamente la comunidad para que nadie tenga que vender su trabajo y su sudor por nada. Gracias. Gracias. Para un turno en contra de las enmiendas, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Cuesta Cofreces. Sí, gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Señor González, yo quiero reconocerle de verdad el esfuerzo que ha hecho al presentar estas 54 enmiendas a la sección 8 de Economía. Nadie le discute ese enorme esfuerzo, pero también debo decir que viene motivado por dos intenciones que a usted le persiguen a lo largo de toda la legislatura y que, por un lado, es esa necesidad suya de dejar constancia o huella de su mensaje más político-ideológico y, por otro, la de cuestionar siempre y permanentemente el impulso económico que este Gobierno intenta introducir y desarrollar en esta comunidad autónoma. Usted intenta corregir el presupuesto a través de unas enmiendas que nada la corrigen y que, al contrario, lo que hacen es perjudicar ese impulso o esa actividad económica que este Gobierno por el que viene trabajando desde hace muchos años. Para la parte más ideológica o política, yo le quería hacer una reflexión y una pregunta. La parte más política que usted hace son recetas políticas a las que quiere constituir como una especie de seña de identidad de su grupo o de su posicionamiento aquí en la Cámara. Y yo le digo que si son su seña de identidad y además
son propuestas realmente serias. ¿Me quiere decir por qué no las aplican donde gobiernan? Yo realmente no encuentro ningún ejemplo en todo el país donde usted lo que plantea aquí lo estén aplicando. Creo, señoría, que debe tener un mínimo de coherencia en sus planteamientos y no es creíble que haga de su seña de identidad algunas enmiendas políticas que plantea en el debate de presupuestos y cuando gobiernan no las aplican. Entrando ya a fondo en las enmiendas de más carácter o de corte más económico, de carácter más económico, de política económica, yo quiero centrar en dos bloques fundamentales lo que usted ha presentado en esas 54 enmiendas, la parte general relativa al empleo y la parte general relativa a la actividad económica, sin restar importancia a todas las enmiendas que aplica sobre la eficiencia energética, la investigación o la innovación tecnológica. Pero quiero reconocerle que por primera vez se atreve a hacer propuestas que reconocen la importancia que tiene para esta comunidad autónoma generar actividad económica porque ello genera realmente empleo. Es la primera vez que se atreve usted a hacer propuestas que van a la iniciativa privada, que van dirigidas a las pymes, que van dirigidas al sector empresarial, que van dirigidas a la iniciativa privada, que van dirigidas fundamentalmente a crear empleo a través de la iniciativa privada. Yo le quiero agradecer ese esfuerzo porque se acerca a nuestros principios, a los principios del Grupo Parlamentario Popular y a los principios del Gobierno de esta comunidad autónoma, que es crear más actividad económica para crear más empleo. Por eso, yo creo que si usted reflexionara más sobre el fondo de este proyecto de ley, de la sección 8, de este proyecto de ley de presupuestos para la sección 8 de Economía, si reflexionara a fondo, se daría cuenta que es mucho mejor apoyar nuestras cuentas que nosotros apoyemos sus enmiendas, porque en realidad los resultados económicos de esta comunidad a lo largo de este periodo de crisis económica son resultados realmente importantes en materia de empleo, en materia de competitividad, en materia de productividad, en materia realmente de internacionalización, de balanza comercial. Son resultados mucho mejores a través de la política económica que desarrolla este Gobierno que lo que usted plantea a través de las enmiendas. Por lo tanto, yo le voy a invitar en mi intervención a que apoye nuestras cuentas porque son mejores que las enmiendas que usted presenta a la sección 8 de Economía. Realmente, señoría, en materia de empleo, usted nos plantea planes de empleo en general y yo le quería decir que durante el año 2013, por ejemplo, durante este año que usted ha estado conviviendo con nosotros, en el marco de los acuerdos de la Mesa del Diálogo Social, se han puesto en marcha planes de empleo no solamente para los municipios pequeños, también para los municipios grandes, para las comarcas mineras, medidas concretas para el emprendimiento, el autoempleo, la economía social, además de que este Gobierno ha dado ejemplo de que es el único de los pocos gobiernos de comunidades autónomas que pone fondos propios para las políticas activas de empleo. Por lo tanto, en materia de creación de empleo, que se reitera usted a lo largo de todas las enmiendas justificando sus propuestas, hay que decir que es un objetivo prioritario para esta comunidad autónoma desde hace ya muchísimo tiempo, no es un objetivo prioritario para ahora, ha sido siempre y lo es más en este momento de crisis. Y creemos sinceramente que el presupuesto para el año 2014 sigue dando respuesta a ese objetivo prioritario de una manera eficiente. Y además, en todos los sectores productivos a los que usted ha hecho alusión y además desde la cohesión y evitando los desequilibrios territoriales. Nuestra sección, desde luego, tiene partidas presupuestarias diseñadas perfectamente con la idea de poder crear empleo para el año 2014. Y lo que usted plantea para este tema entra en contradicción fundamentalmente con ese objetivo importante de creación de empleo. Usted resta crédito para financiar estas partidas del funcionamiento de algunos servicios públicos que están totalmente dimensionados. Usted resta crédito de partidas acordadas y debatidas y en el marco del diálogo social con los agentes sociales y económicos. Usted resta créditos de las partidas que se tienen en colaboración con la Consejería de Familia para posibilitar la conciliación de la vida laboral y familiar. Resta créditos, en una palabra, de partidas importantes que surgen del acuerdo y del consenso en el marco del diálogo social. ¿Y no es la mejor alternativa? Esa no es la mejor alternativa para crear empleo en esta comunidad autónoma. Y en cuanto al impulso de la actividad económica, que a mí me parece importante subrayarlo, porque yo creo que le diferencia en sus enmiendas de otros años, porque realmente aquí ha hecho hincapié, ha presentado un gran número de enmiendas que van al apoyo de la inversión de las pymes, van a apoyar decididamente aquellos servicios que favorezcan a las pymes, aplicaciones necesarias para la pequeña y mediana empresa, la investigación, la internacionalización. Por primera vez percibo un interés suyo por apoyar
a la pequeña y mediana empresa y por apoyar al sector empresarial y al sector industrial de esta comunidad autónoma de una manera un poco más decidida, si me lo permite. Pero debe entender que este objetivo al que se suma usted por primera vez este año es un objetivo que viene siendo prioritario para esta comunidad desde hace décadas, desde hace muchísimo tiempo, por el que se viene trabajando en coordinación con los agentes sociales y económicos desde hace mucho tiempo y por el cual ahora mismo hay un diseño ya actual que viene incorporado dentro del presupuesto, que está ya evaluado y constatado y que tiene unos resultados claros, por los cuales yo sí que le invito a que reflexione y se sume a esta iniciativa, pero se sume de una manera decidida, apoyando nuestro presupuesto, porque es el que de verdad impulsa la actividad económica en esta comunidad autónoma. Sus propuestas, señoría, responden a un desconocimiento profundo de esta materia y, además, a una improvisación muy grande en algunas cuestiones que usted plantea para financiar estos proyectos o estas iniciativas que tiene en materia de actividad económica. Resta créditos de partidas que son créditos finalistas, como Galatea Plus, Programa Operativo FEDER, etcétera, etcétera, que yo no voy a entrar ahora, pero que sabe usted perfectamente que entran en contradicción y que es inviable poder aplicar a lo largo de este presupuesto. Por lo tanto, señoría, yo, reconociendo el esfuerzo que ha hecho en esas 54 enmiendas que ha presentado, le quiero reconocer también el mérito que tiene el acercamiento a esta postura que para nosotros es importante, que es más actividad económica, más empleo para nuestra comunidad autónoma y, por lo tanto, con este presupuesto de la sección 8, que asciende a 167 millones, y quiero resaltar la importancia de que suponga un 6,7% más que en el año 2013, esto responde, lógicamente, a un control que ha existido años atrás del déficit público en esta comunidad autónoma, la posibilidad de estar en una mejor situación para hacer frente a un presupuesto mejor en materia de economía, pues responde mejor nuestro presupuesto a esos objetivos de impulso de la actividad económica. Por lo tanto, yo le invito a que se sume a este presupuesto y lo apoye, en lugar de solicitar nuestro apoyo a sus enmiendas, que no va a poder ser. Muchas gracias. Para un turno de réplica tiene la palabra de nuevo el señor González Suárez. Sí, en primer lugar agradecer el tono de doña Rosa Cuesta y agradecerle muy especialmente la asertividad con la que ha estudiado las enmiendas de Izquierda Unida de Castilla y León este año, porque ha visto en ellas algo que no había visto en las pasadas, cuando ciertamente yo siempre digo que las enmiendas son sumativas, porque está en el programa de Izquierda Unida la apuesta en esta comunidad por la pequeña y mediana empresa. Está en el programa, se ha ido don Juan Vicente, nuestro presidente en Castilla y León, no el de Izquierda Unida, sino el de la comunidad, que el otro día sacaba el programa de Izquierda Unida. Pues bien, en ese programa que don Juan Vicente Herrera tiene encima de la mesa de su despacho está nuestra apuesta por ello. Entonces, usted se ha acercado con asertividad a las enmiendas de Izquierda Unida de Castilla y León este año. No obstante, sabe usted que bajo ningún concepto vamos a apoyar estos presupuestos porque son en su globalidad absolutamente nefastos para nuestra comunidad, pero yo le lanzo un guante a usted y a su partido. Izquierda Unida de Castilla y León está en disposición de empezar a negociar desde ya los presupuestos del año 2015. Desde ya. ¿En qué sentido? En posibilitar que no tengamos que estar actuando en minoración en partidas ficticias, no por desconocimiento aunque hay algún fallo técnico, no es desconocimiento técnico en muchas ocasiones, es ver de dónde se obtienen recursos, ¿no? Pues mire usted, para tener recursos podemos llegar a acuerdos desde ya, desde enero del 2014 para los presupuestos del 2015. Buscamos 500, 600 millones de euros más para los próximos presupuestos y ahí estará Izquierda Unida de Castilla y León. Pero desde ya. Entonces, ustedes tienen el guante, ustedes tienen la pelota y nosotros seguimos en nuestra apuesta por el empleo en esta comunidad, seguimos en nuestra apuesta por lo público como motor de lo privado en esta comunidad, seguimos en nuestra apuesta de oponernos a la vampirización que a veces se hace de lo privado en lo público, que es totalmente diferente, y seguimos en nuestra apuesta en la dignificación del empleo en Castilla y León. Entonces,
tiene el guante, tiene la pelota y tiene el gobierno al que usted representa y su partido, que tiene la mayoría absoluta, la decisión de ver si sigue apostando porque Castilla y León tenga el futuro estadístico, pero no tenga futuro para las personas porque tienen que abandonar la comunidad a buscarse trabajo fuera de Castilla y León. En sus manos está. Y mire usted, en esta sección, la 08, el grave problema es la falta de ejecución. Ese es el mayor problema. Los presupuestos del 2013, a estas alturas, están sin ejecutar en un porcentaje súper elevado que no tiene nada que ver con otras consejerías y no tiene nada que ver con las necesidades reales de Castilla y León. Entonces, ustedes tienen la decisión. No tenemos nada en contra de negociar, pero claro, negociar migajas no. Las migajas sirven para intentar alimentar un día a la semana a una persona. Nosotros queremos que los castellanos y leoneses coman todos los días. Gracias. Muchas gracias. Para un turno de dúplica, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra de nuevo la señora Cuesta Coferces. Bien, señor González, yo le agradezco también su tono, que siempre es muy respetuoso, pero cuando usted plantea negociar desde ya el presupuesto del año 2015, yo le hubiera invitado a que hubiera apoyado la Ley de Emprendedores y con eso ya hubiera iniciado la negociación con nuestro grupo parlamentario, efectivamente, para incorporar algunas partidas del presupuesto del año 2014. Porque, sin duda, las partidas de un ejercicio presupuestario se componen fundamentalmente de los proyectos de ley anteriores, de los compromisos, de las responsabilidades que se van adquiriendo con la sociedad y con la iniciativa privada a lo largo de un tiempo. La Ley de Emprendedores ha originado también sus partidas presupuestarias que van incorporadas dentro del presupuesto y usted se manifestó en contra. Por lo tanto, yo creo que es el momento de invitarle también a usted a que pueda apoyar la Ley de Industria, por ejemplo, para el año que viene, y ya durante el año 2015 pues podemos ver las partidas presupuestarias correspondientes a esa ley. Yo, cuando usted habla de que solamente apoya, exclusivamente apoya y hace un discurso totalmente centrado en el empleo público, nosotros también defendemos el empleo público y reconocemos la labor del empleo público en esta comunidad autónoma. Pero yo le he querido hacer ver que en su debate este año ha incorporado por primera vez en su discurso político, un guiño a la iniciativa privada. Y yo lo he querido ver tanto en comisión como en el Pleno, donde usted ha hecho por primera vez ese guiño al sector privado. Y por lo tanto le digo que si efectivamente usted está convencido de que a través de la actividad económica se genera mucho empleo y buen empleo de calidad, lo que debe hacer es apoyar el proyecto de ley de presupuestos y fundamentalmente la sección 8 de Economía, que viene mejor reflejado con lo que usted plantea. Yo no voy a entrar en las múltiples contradicciones que he intentado ponerle algún ejemplo, pero sin duda es que es inviable aceptar una sección en la que usted financia determinadas partidas de una manera irreal. Usted dice que es imposible. Yo creo que habría otras posibilidades antes que tocar los acuerdos en el marco del diálogo social. Y usted ha ido a partidas que surgen del acuerdo en el marco del diálogo social. Es decir, realmente hay un desconocimiento profundo. Yo, si me lo permite, debo hacérselo ver. Y la dignificación del empleo y la dignificación de la actividad privada, yo creo que es una contribución en la que todos estamos implicados y fundamentalmente este Gobierno a través de todas sus iniciativas. Por lo tanto, yo creo sinceramente que en este momento estamos en condiciones de volverle a pedir que sea usted el que apoye estos presupuestos, que sea usted el que apoye la sección 8 de Economía, donde realmente se apuesta por el sector privado, se apuesta por la pequeña y mediana empresa, por la formación, por la innovación, por la internacionalización, por los emprendedores y, en general, por todo lo que supone también la calidad del empleo y la dignificación del empleo en esta comunidad autónoma. Muchas gracias. Muchas gracias. Pasamos a la enmienda a la sección 8, Consejería de Economía y Empleo, presentada por el Procurador Valderas Alonso, número 37, que se mantiene viva en este Pleno. Para su defensa tiene la palabra el señor Valderas Alonso. Muchas gracias. En vez de coger un montón de enmiendas de un montón de asuntos de economía que se podían hacer, hemos preferido centrarnos en una sola para marcar un asunto que nos parece importante y que tiene que buscarse una solución de futuro. Nos referimos a una enmienda única que hemos presentado que tiene que ver con el mundo del carbón y con el mundo de la minería, que está tan mal en estos momentos y que nos parece que todavía la Junta puede hacer algo por ellos. En este caso nos referimos a la Fundación Santa Bárbara, es una fundación educativa que está repartida entre León y Zamora
y que trata de la formación de los futuros trabajadores del sector minero. En Zamora tenía la escuela, en Sayago, trataba sobre la pizarra, y en León tenía dos, una en Villablino, que trata sobre el carbón, y otra que es la que actualmente existe en la zona berciana, en Folgoso. En este año solamente queda una, las otras dos están cerradas, una provisionalmente, otra definitivamente, y su presupuesto pasado el año pasado tenía 1.100.000 euros y este año tiene 403.000. En nuestra opinión necesita un poquito más. ¿De dónde lo hemos sacado? Pues de los propios 20 tomos del presupuesto que nos han entregado, donde se describen los objetivos de este año y donde se ve que uno de sus objetivos educativos es hacer un túnel con los estudiantes para aprender cómo esta labor minera, que es muy compleja, y donde se dice con todas las letras que este año no habrá túnel, que tienen el del año que viene y lo mirarán. Hombre, mirarlo, se supone que tienen que aprender a hacerlo y avanzar unos metros. Les falta un dinero para esos metros. Esta fundación ha perdido bastantes de sus patrocinadores, entidades locales y empresas del carbón, pues porque no tienen fondos estos años, porque ha ido todo a menos, porque se les debe dinero, porque tienen que pagar deudas, bueno, por muchos motivos. El caso es que realmente solo paga la Junta. Es verdad que la Junta, dentro de sus obligaciones, ha hecho un edificio nuevo, ha pagado un montón de cosas, bien, pero es que si no está dispuesta a mantenerlo, tiene que pensar en el futuro. Esta fundación tiene como 15 años, se creó de una forma muy determinada, forma que ya no se puede mantener, eso es evidente, y tendríamos que plantearnos no solamente mantener la educación en los niveles actuales, que los alumnos no tienen la culpa de la crisis económica, ni tienen por qué padecerla, pero tendríamos que ir pensando también en qué hacemos con ese tipo de fundaciones. Me refiero a esta y me refiero a un lote de fundaciones que tienen que ver con las antiguas escuelas de capacitación agraria. Son enseñanzas muy específicas que están dependiendo casi de la caridad en estos momentos y que no es normal. Hay que reformarlas, hay que ponerlas al día y hay que ver qué futuro se le da a la fundación. De momento, lo que proponemos es darle suficiente dinero para lo que necesitan hacer este año, que es una pequeña obra de fines educativos. Nada más. Muchas gracias. Para un turno en contra de la enmienda por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Galicia Jaramillo. Buenos días, gracias, presidente. Señor Banderas, pues del montón de enmiendas que decía que usted iba a presentar y que podía haber elegido, la verdad que le aseguro que ha elegido la que menos justificación tiene. Yo creo que podía haber elegido cualquier otra, porque desde luego es la que menos justificación tiene para defenderla por su parte, porque desde luego sí le digo que el compromiso de la Junta de Castilla y León con la Fundación Santa Bárbara es inequívoco, está fuera de toda duda. De hecho, y lo acaba de decir usted, ha habido una inversión, se ha llevado a cabo una inversión de 735.000 euros, que si no hubiera un compromiso por parte de la Junta de Castilla y León, pues difícilmente se hubiese llevado a cabo o no se hubiese invertido este dinero, ¿no? Por lo tanto, yo no sé si en su enmienda está enfocada precisamente para esta inversión o su enmienda está enfocada para gastos corrientes. Si está enfocada para esta inversión, yo creo que tiene motivos para retirarla. Si está enfocada para gastos corrientes, que en puridad y cogiendo concretamente la partida y desde un punto de vista presupuestario, pues parece ser que la tiene usted enfocada para gastos corrientes. Pues desde el punto de vista también de destinar ese dinero para el funcionamiento de gastos corrientes, tampoco tiene justificación por parte de usted el presentar esa enmienda, porque usted no dice todo. Dice que, y lo justifica diciendo que la Junta de Castilla y León ha disminuido la aportación a esa fundación. Pero también usted debería decir que hay menos gastos en esa fundación. También usted debería decir que hay menos costes en esa fundación. También usted debería decir que hay una mayor autofinanciación de esa fundación, porque ha habido un plan de viabilidad, ha habido una reestructuración de esa fundación. Por lo tanto, no por gastar más dinero, por eso va a funcionar mejor la fundación. El compromiso de la Junta de Castilla y León lo que sí que ha hecho es intentar gastar donde debe de gastar donde en el edificio que es necesario, gastar donde más demanda de alumnos hay, gastar donde se pueda dar mayores cursos, gastar buscando una mayor utilidad
de los edificios, buscando una mayor eficacia de los edificios. Por lo tanto, la Junta de Castilla y León lo que sí ha salido, y eso también lo debería decir, es al rescate precisamente dentro de ese plan de viabilidad. Por lo tanto, el compromiso de la Junta de Castilla y León está fuera de toda duda. Mire, lo que no se podía hacer es tener unos gastos, por ejemplo, en la de Aliste, donde no había demanda de alumnos. Lo que no se podía hacer en la escuela de Aliste es tener unos monitores que no estaban a pleno rendimiento. Bien, eso se ha disminuido los costes, pero el funcionamiento es muchísimo mejor. Se han centralizado los esfuerzos en un determinado sitio, que es precisamente en El Bierzo, donde va a haber una mayor actividad, va a haber mayores alumnos y va a haber mayores cursos. Por lo tanto, lo que sí le puedo decir es que la Fundación va a seguir jugando un papel muy destacado en las políticas de fomento de empleo, concretamente para sectores tan importantes como el minero, el energético y la construcción, y va a seguir habiendo una apuesta muy importante por parte de la Junta de Castilla y León a través de esta fundación para labores concretamente de formación y otras actividades. Y también le digo una cosa, que usted hace referencia de que hay un dinero concretamente de 403.000 euros. No es así. El presupuesto total de la Junta de Castilla y León es de 2,3 millones de euros. Las aportaciones, 403.000, pero también el Servicio Público de Empleo va a aportar 866.000. En autofinanciación hay 277.000 y luego ya hay otras partidas de ingresos financieros, de inmovilizado, por importe de 770.000 euros. Por lo tanto, le vuelvo a repetir que se ha reestructurado esta fundación. Esto ha permitido reducir los gastos globales de la misma, pero no obstante se va a seguir permitiendo atender las labores de formación previstas y las actividades realizadas por la fundación para distintos agentes, aprovechando lógicamente la singularidad de estas instalaciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Para un turno de réplica tiene la palabra de nuevo el señor Valderas Alonso. Señor García Jaramillo, la elección de la enmienda sirve para recordar, porque alguna gente no lo sabría, que la Fundación Santa Bárbara, dependiente prácticamente en exclusiva de la Junta, tenía 3 centros educativos y hoy solo tiene 1. Como algunos no lo sabían, he aprovechado el momento para contarlo. Se ha cerrado la de la Ciana y la de Aliste. La enmienda, creo que, no sé si a lo mejor los números me he equivocado, pero luego en el texto lo deja muy claro. La enmienda es para algo que viene en los propios presupuestos, gasto educativo, concretamente un túnel que tienen que hacer con los estudiantes. No es para hacer un nuevo edificio. No podemos decir que la inversión en un nuevo edificio enorme y precioso que se acaba de inaugurar pueda justificar todo el volumen de gasto. Claro, es que el dinero del año pasado se lo han gastado en ladrillos. Hombre, pues esto quiere decir que cada vez que un instituto se le arregle el techo, se le quita el dinero para el fotocopiador y para los maestros, porque ya se gastó en el edificio. Hombre, si se hace un gasto en edificio es un gasto a mayores. No se debe recortar en absoluto la parte educativa. La autofinanciación que ha mencionado, efectivamente, hay más dinero de autofinanciación este año. Es porque han subido el precio de los cursos. Esa autofinanciación procede de los usuarios, que van a pagar más, como en muchos servicios de esta comunidad. Y el plan de viabilidad que ha comentado, efectivamente, ha habido un plan de viabilidad. ¿En qué ha consistido? En despedir profesores. Fantástico, es que así se ahorra en un momento. Se ha despedido profesores en vez de buscar más alumnos, que es una de las cosas que podían haber hecho perfectamente. Lo de centralizar, pues hombre, los alumnos de Aliste no van a ir a Ponferrada a aprender a trabajar el carbón, porque en Aliste lo que se estudiaba era pizarra, y no se les va a dar esa clase en Ponferrada. Les recuerdo un detalle, y es que la Diputación Provincial de Zamora, con el Partido Popular a la cabeza, votó por unanimidad que se mantuviera abierta la escuela de Aliste, que se buscase una forma de viabilidad para que estuviera abierta. Está cerrada. Finalmente, sigo pensando que necesitan el dinero que se ha puesto, una pequeña cantidad, y que además necesitan que pensemos en cómo reestructurar esta fundación y algunas otras que son de tipo educativo. Muchas gracias. Muchas gracias. Para un turno de dúplica, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Galicia Jaramillo. Mire, yo creo que aquí en la Cámara precisamente se ha debatido varias veces el tema de la Fundación Santa Bárbara y a petición muchas veces de Izquierda Unida. Es decir, que perfectamente todo el mundo ya conoce
se ha cesado o que la escuela de Aliste se ha paralizado, no hay actividad, pero precisamente porque va a haber más actividad en la del Bierzo, donde va a haber más cursos de formación, donde va a haber más alumnos. Por lo tanto, lo que se ha hecho es potencializar un determinado sitio con el fin de racionalizar el gasto. Lo que sí le digo, y es que también es verdad que no he querido entrar en el tema, es que usted encima quiere poner una partida, añadir una partida donde le he dicho que no es necesaria, eso ya justifica el que no aprobemos su enmienda, pero no he entrado encima cuál es la partida que usted quiere disminuir, que encima quiere disminuir una partida que está destinada a la promoción del comercio, un sector precisamente que es absolutamente necesario. Quiere aumentar una partida que no es necesaria y quiere quitar de una partida que es absolutamente necesaria y que, por cierto, en el pleno pasado hubo una moción por parte del Partido Socialista donde se ponía de manifiesto que ese programa, concretamente de promoción del comercio, se decía en los antecedentes que se disminuía la cantidad. Usted votó a favor precisamente de esa moción y hoy resulta que con esta enmienda está diciendo que disminuyamos la partida para el programa 431B01, que es relativa al comercio. Por lo tanto, hoy encima está entrando en esa pequeña contradicción con relación a este aspecto. Yo, sinceramente, pienso que había tenido la oportunidad de tener otras muchas enmiendas. Para mí es una satisfacción el que solamente presente una. Eso es señal de que todo lo que es la sección de Economía está más o menos de acuerdo con la sección de Economía y espero que le haya convencido mis argumentos para que, por ese motivo, retire la enmienda o, por lo menos, al final, pues vote la sección de Economía a favor. Muchas gracias. Muchas gracias.